10, 23 y 2. Las columnas. 100. ¿Cómo? Suma 100. Deberíamos tener al valor de n, que va a ser igual a 100. Correcto, ¿no? Tanto en las filas, la sumatoria de las filas, como también la sumatoria de las columnas, viene a darme 100. Ahora, si yo quiero transformar, dice, esta tabla también de la misma manera en función de las frecuencias relativas, porque son las frecuencias absolutas, entonces lo que tengo que hacer es aplicar la formulita, ¿no? La formulita que nos dice, ¿qué nos dice la formulita? Que si yo quiero a estos datos en función de las frecuencias relativas totales, estaría utilizando, dice, que H y J debería ser igual a F y J sobre N, ¿no? Sobre N. Para todo y variando desde 1, 2 hasta el valor de K y J variando desde 1, 2 hasta un valor de E. Entonces, ¿quién vendrá? Dice, ser el H11, que vendría a ser, que correspondía a este valor. El H11 vendría a ser igual a Fi1, F11 sobre el N. O sea, va a ser a 0 sobre N. Y 0 sobre N es 0. También entonces para este valor, con azul lo voy a colocar y va a ser su frecuencia relativa también 0. El H12, por ejemplo, el H, tengo 12. 12 va a ser igual al F12 sobre 100, que viene a ser 12 es 1. 1 sobre 100, ¿cuánto viene a ser? Sería 0,01, ¿no? 0,1. 1 sobre 100. 1 sobre 100. Y aquí nuevamente sería 0 sobre 100, que sería 0, ¿no? Aquí tendríamos el 1 sobre 100, que sería también 0,01. Aquí tendríamos a 0,01. 3 sobre 100, tendríamos a 0,03. 0,03. 4 sobre 100, 0,04. 0,05, ¿no? Estamos aplicando directamente la formulita, ¿no? A la frecuencia absoluta sobre el número de observaciones, ¿no? 5 sobre 100, o 5 sobre 100, también tendríamos a 0,5, 0,11, ¿no? 0,09, 0,08, 0,10, 0,08, 0,09, 0,08, 0,08 y 0,07. Tenemos todavía, aquí va a ser 0,01, 0,01, 0. Si yo hago las sumatorias de todos ellos, ¿cuánto debería tener? Ver, 0,1, 0,5, 0,16, 0,26, 26 más 0,8, 0,34, 0,35. Aquí también, de la misma manera, si yo sumo 2, 5, ¿cuánto voy a tener? A 0,33. Y aquí tendré a 0,32. La sumatoria tiene que darme 1, ¿no? 35 más 33, 68.
68, 70, 30. Son 100. Esto va a ser igual al valor de 1. De la misma manera, sumados estos, tendríamos también a 0.01, 0.5, 0.14, 0.28, 0.27, 0.23 y tendríamos a 0.02. Deberíamos sumando y es 38, 50, 60, 60, 83, 33, 100, también, ¿verdad? 1. Sí. Y me va a dar 1, ¿no? Tiene que darme 1, necesariamente. ¿Qué sería en función, eso serían las frecuencias relativas en función del total general? Ahora, si yo quisiera, vamos a decir, referente al total de cada fila, tendría que utilizar, dice, la formulita donde tendríamos H y J va a ser dado por el FIJ sobre el F punto I, ¿no? Si es con relación a las filas, a estas columnas, el F punto I, ¿no? O el punto I punto, al revés, ¿no? Con relación al F y punto. El otro es punto J, ¿no? Entonces, con relación al total de esto, vamos a tener que la sumatoria de todos estos valores va a ser, ¿cuánto? Va a ser 1, pero ya no va a ser la sumatoria con relación a las columnas, ya no va a ser 1. Ahora, cuando yo quiero utilizar para que sea con relación a las columnas, tendré que también determinar la frecuencia relativa de los F y J sobre el F punto J, ¿no? Y eso va a ser con relación a las columnas que voy a tener. Ahora va a ser, la sumatoria me va a dar 1 en esta columna, pero la sumatoria de las filas va a ser diferente. Entonces, es el único cambio cuando tenemos o cuando calculamos sus frecuencias relativas con relación al total general. Se refiere que tanto de la columna como de la fila me va a dar 1. Si solamente con relación a las filas, solamente en una de ellas voy a tener la sumatoria que va a ser 1 y en el resto va a ser diferente. Y consecutivamente con el otro, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Sí, genial. Bueno, entonces pasamos también a determinar sus propiedades de estas frecuencias. Frecuencias absolutas bidimensionales. Y estas las vamos a colocar también de la siguiente manera. Voy a tener que borrar. Wow. Vamos a colocar propiedades de las frecuencias. Propiedades de las frecuencias. Bueno, vamos a decir, sea n el número total de pares observados, sea n el número
número total de pares observados de la variable bidimensional, ¿no? De los pares observados, X y Y. Entonces dice 1, la primera propiedad, vendría a ser, dice, dado lo siguiente. La suma de las frecuencias absolutas, es igual al número de pares observados. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número de pares observados. ¿Qué dijimos? La sumatoria desde i igual a 1 hasta acá por la sumatoria desde j igual a 1 hasta e de los f y j va a ser, dice, al número de observaciones. 2. La suma de las frecuencias relativas es igual a la unidad. La suma de las frecuencias relativas es igual a la unidad. Es el caso, entonces, que tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, desde j igual a 1 hasta e, de los h y j, dice que debe ser igual a 1. Sabemos también, antes de mencionar esto, podríamos colocarlo para demostrar que es igual a 1, lo siguiente, ¿no? ¿Quién era el h sub i? También era igual, dice, ¿a quién? A la sumatoria. Yo puedo colocar como i igual a 1 hasta acá, de j igual a 1 hasta e, de los f y j, ¿no? De los f y j sobre n, ¿no? Y esto también podría colocarlo como n sale fuera, puede salir fuera de la sumatoria, y tener también que esto va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, por la sumatoria de j igual a 1 hasta e, de los f y j. Y esta sumatoria, esto será, dice, igual a 1 sobre n. Todo esto también es n, por tanto dice que va a ser igual a 1, ¿no? Simplificando. Entonces, las sumatorias de las frecuencias relativas dice que también es igual a 1. 3. La sumatoria de las frecuencias absolutas marginales con i variando desde 1 hasta acá de los f y punto, dice que también es igual al número de observaciones. Y esto también viene a ser, dice, aquí al f1 punto más el f2 punto, ¿no? Más el f, vamos a tener más el f punto, o sería k punto, ¿no? K punto. Y esto dice que es igual al número de observaciones también. De la misma manera, tenemos también que
la sumatoria desde J igual a 1 hasta E de los F punto J vendría a ser dado, dice, por el F punto 1 más el F punto 2 más el F punto E, ¿no? Punto E, que también debería ser igual al valor del número de observaciones dadas, ¿no? De los pares ordenados. De la misma forma, podríamos también colocar, dice, tres, 4, este es el 4, 5, la sumatoria de las frecuencias relativas, ¿no? Tanto con las frecuencias marginales relativas, que podríamos haberlo colocado también, era dado de la siguiente manera, desde I igual a 1 hasta acá, de los I punto, ¿no? I punto debería ser también igual a 1, como también la sumatoria de J igual a 1 hasta E de los H punto J debería ser también igual a 1. De la misma manera tenemos una sexta propiedad que dice la doble sumatoria desde I igual a 1 hasta K y desde J igual a 1 hasta E de los F y J multiplicado por sus variables X y J debe ser también, dice, igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de los F y punto por X sub I. Por X sub I. A ver, el F y punto y J por X y es igual, dice, a la sumatoria del F y punto multiplicado por X y. Y de la misma manera tendríamos para el otro caso, ¿no? La sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, de J igual a 1 hasta E, de los F y J multiplicado por la variable Y sub J, debería ser también igual, dice, a la sumatoria desde J igual a 1 hasta E de los F punto J multiplicado por Y sub J. El F punto J multiplicado por Y sub J. Entonces, esto, la sumatoria de FIJ por Y sub J también dice que es igual a sus frecuencias marginales, ¿no? De las columnas, multiplicado por sus variables. Por sus variables Y, ¿no? Por sus variables Y. Y de la misma manera, a través de estas propiedades y a través de la distribución de doble entrada, de la tabla de distribución, podemos también determinar, dice, a sus medias de las variables X y Y, como también a sus varianzas marginales, y si calculamos a sus varianzas, también podemos calcular a sus desviaciones
estándares, ¿no? Las desviaciones típicas marginales de esa distribución. ¿Qué habíamos dicho que viene a ser? Las varianzas marginales, las medias, ya sabemos quiénes son. Es el valor promedio de todos los pares observados, ¿no? Las medias. Y yo puedo determinarlas en función de la variable X como de la variable Y. Y eso también, entonces, la vamos a determinar de la siguiente manera. Entonces decimos medias y varianzas marginales. Medias y varianzas marginales. Para esto vamos a hacer uso de la siguiente definición. Dice, sean X sub 1 y Y sub 1, X sub 1 y Y sub 2, X sub I y Y sub J, y X sub K y Y sub E. Y sub E. Valores distintos de la variable bidimensional, valores distintos de la variable bidimensional X y Y. Con sus frecuencias absolutas F11, el F12, el FIJ, como también el FKE, respectivamente. Punto seguido. Las medias y varianzas marginales de la variable X e Y, las medias y las varianzas marginales de la variable X e Y son o es dado por lo siguiente. La media aritmética de la variable X se la va a denotar, dice, también como si fuera la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de los FI punto multiplicado por su variable X sub I, todo dividido entre N. Así lo vamos a determinar también entonces a su media de la variable X, que va a estar en función de sus frecuencias marginales, ¿no? Multiplicados por su variable. También la media de Y también será dada, dice, por la sumatoria desde J igual a 1 hasta acá, o hasta E, perdón, hasta E, de los F punto J por Y sub J, todo sobre N, que también vendrá a ser la media de la variable Y. Sus varianzas también vendrá a ser dado, dice, por la varianza de la variable X, viene a ser dado, dice, también por la sumatoria
desde i igual a 1 hasta k, de el producto de su frecuencia absoluta marginal fi punto multiplicado por la diferencia de su variable x sub i menos su media aritmética. Menos su media aritmética. Todo al cuadrado y todo dividido entre n menos 1. De la misma manera, su varianza de la variable y va a ser dado, dice, por la sumatoria desde j igual a 1 hasta e de los f punto j multiplicado por la diferencia de sus variables y sub j menos su media aritmética de y, todo al cuadrado y todo sobre n menos 1. Así estarán dadas también sus varianzas marginales, tanto de la variable y como de la variable x. Por tanto, la desviación típica marginal, que habíamos también denotado como si fuera la raíz cuadrada positiva, ¿no?, de la varianza, hemos dicho, ¿no? La desviación estándar vendría a ser también, entonces, son medias varianzas y desviación estándar, desviaciones típicas. O desviaciones estándares también, ¿no? Típicas o estándar, vamos a poner. Vendría a ser también dado, dice, por la raíz cuadrada de ¿quién? De toda esa sumatoria, ¿no? De toda la sumatoria desde i igual a 1 hasta k del fi punto por x sub i menos la media, todo al cuadrado y todo sobre n menos 1. También la desviación estándar de la variable y será igual, dice, a la raíz cuadrada de la sumatoria desde j igual a 1 hasta e de los f punto j multiplicado por la variable y sub i menos su media, también al cuadrado, todo sobre n menos 1. Entonces, de esa manera podríamos también determinar, dice, tanto a sus medias, sus varianzas, como también a sus desviaciones estándar o típicas, marginales, ¿no? De la misma manera podríamos también, dice, encontrar a la covarianza. ¿Y quién viene a ser la covarianza? ¿Qué será la covarianza, jóvenes? ¿Alguien podría, a ver, hemos utilizado ese término de covarianza en datos unidimensionales? ¿Utilizamos o no de la covarianza? Hemos utilizado, ¿no? ¿Y qué era la covarianza? ¿Qué nos daba o qué encontrábamos al
al hallar un valor numérico de la covarianza, encontrábamos a la relación de cuánto están, vamos a decir, cuánto dependiente viene a ser una variable de la otra, ¿no? La covarianza viene a ser entonces la dependencia o no, qué dependencia existe entre ambas variables. Por ejemplo, entre las variables x y y, ¿no? A eso lo hemos llamado de la covarianza. Entonces también la covarianza para una distribución de valores observados, de n valores observados, con sus frecuencias absolutas también dadas de esa manera, dice que es dado por lo siguiente. Entonces vamos a poner aquí como tercero, como covarianza. La covarianza. La covarianza, entonces estaríamos denotándolo como X y Y, así, y esta dice va a ser igual también denotado como la covarianza de la variable X y esto será igual a la doble sumatoria desde igual a 1 hasta acá de J igual a 1 hasta E de los F y J multiplicados por sus productos de sus diferencias de sus variables X sub I menos la media por Y sub I y Y sub J menos su media. Todo dividido entre N. Eso va a ser la covarianza, donde ya sabemos que N viene a ser N quién es, con N que va a ser igual a la doble sumatoria desde igual a 1 hasta acá de J igual a 1 hasta E de los F y J, ¿no? De los F y J. ¿No? Que también esta covarianza de una forma abreviada, ¿no? Podríamos también tener, dice, de la siguiente manera. Una fórmula abreviada, vamos a poner, fórmula abreviada de la covarianza, que es la misma, pero nos ayuda a resolver con operaciones más resumidas, vamos a decir, determinar también a la covarianza. Ya, entonces, vamos a poner covarianza resumida o covarianza abreviada, vamos a poner. Covarianza abreviada. Esa la voy a colocar también de la siguiente manera, XY, que viene a ser igual, dice, a 1 sobre N, 1 sobre N, no sé si están viendo, 1 sobre N, multiplicado por la doble sumatoria, desde igual a 1 hasta acá,
desde J igual a 1 hasta E de las frecuencias absolutas, el FIJ, multiplicadas por las variables X sub I y E sub J, menos a sus medias de la variable X y la variable Y. Entonces, de esa manera, podríamos determinar también su covarianza de una forma más abreviada, ¿no? Que también debería darme el mismo valor cuando calculo a través de la otra. A ver, 5 minutitos, por favor, voy a salir un cachito y las retirar un cachito, por favor, 5 minutos. Está bien, ingeniero. Vayan pensando un cachito.
Ya, jóvenes, van a disculpar. Bueno, con esto, entonces, con estas medidas a determinar, nosotros entonces podemos, vamos a decir, tratar un cierto número de observaciones de datos bidimensionales de doble entrada y de esa manera estudiarlas y verlas más o menos cuáles son sus variaciones, sus desviaciones, ¿no? Sus medias, sus covarianzas, cómo están relacionadas cada una de esas variables, ¿no? Una con respecto a la otra. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio que voy a dictar de la siguiente manera. Dice entonces, en una encuesta realizada en una población, se obtuvo la siguiente información. Se obtuvo la siguiente información, coma, con relación al número de habitantes, con relación al número de habitantes, número de habitantes, entre paréntesis X, y dormitorios, entre paréntesis Y. Entre paréntesis Y. En una muestra de 50 viviendas. En una muestra de 50 viviendas. Entonces vamos a colocar a esos datos y esos datos también lo vamos a colocar en una tabla bidimensional de tal manera que podamos estudiarlas. Vamos a colocar entonces los datos que vienen a ser de la siguiente manera. Entonces colocamos, dice, habitantes y dormitorios. Vamos a colocar en una columna habitantes y dormitorios. Las variables X son los dormitorios y habitantes viene a ser Y, ¿no? Así hemos dicho. Habitantes son X y dormitorios son Y. Habitantes, dormitorios. Entonces dice que está dado de la siguiente manera. A ver cómo voy a colocar, son 50 datos. Bueno. Son muchos datos, son 50 datos, a ver.
IG, ¿Sí? no se puede ver la parte de arriba. No lo he entendido. Se ha cortado su comunicación. ¿Qué decía? La parte de arriba no se ve. Ah, la parte de arriba no se ve. Ya, entonces vamos a tener que colocar de la misma forma, nomás tal como es. Vamos a colocar 6, 3, 5, 5, luego 8, 5, 6, 5, 8, 5, 6, 5, 4, 2, 8, 4, 4, 2, 8, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Con sus frecuencias o con los dormitorios dice 2, 2, 2 y 2 y 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2 y 2, 1, 1, 4, 3, 1, 1, 4, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Luego tendríamos de la misma manera de colocar otra vez otras dos columnas. También de la misma manera X, Y. Y tendríamos también 5, 3, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3, 3, 5. 3, 5, 2, 3. 3, 5, 2, 3. 4, 3, 4, 6. 4, 3, 6, 4. 4, 3, 6, 4. 2, 6, 4, 4. Y en Y será 2, 1, 1. 2, 2, 2, 1, 1. 2, 1. 3, 1. 2, 1, 3, 1. 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2. Y nuevamente vamos a tener nuevamente colocar otras dos variables más, X y de la siguiente manera. 4, 4, 4, 3 veces. 3, 3, 4, 4,
4, 4. 6, 3. 4, 4. 5, 5. 4, 8. 4, 4. Ahora sí que estamos 5, 5. 4, 8. 4, 8, 2. 4, 8, 2. 5, 5, 4, 8, 2. Y tendríamos, a ver, 7 unos, 1, 1, 1, 2, 4, 6 y 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 1, 4. Bueno, esos son entonces los datos de los 50 observaciones que se han hecho. Supuestamente se han elegido una muestra de 50 viviendas para saber cuántos habitantes ocupan 2 cuartos o 1 cuarto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo quiero colocar, dice, en un cuadro estadístico bidimensional, lo que tendría que hacer es verificar cómo varían estas variables, ¿no? Por ejemplo, la variable X varía desde hasta 6, 3, 8, 2, no hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y no tengo 7 tampoco, pero sí 8, ¿no? Entonces, yo lo voy a colocar en una tabla bidimensional de doble entrada, dado de esta manera. Vamos a tener entonces a la variable X y a la variable Y, vamos a decir, de esta forma, donde vamos a tener a la variable X dado por, vamos a colocar de esta manera, va a estar dado, dice, varían, dice, a través de 2, 3, 4, 5, 6, 7, hemos dicho que no hay, es 8, ¿no? Y la variable Y varía desde 1, 2, 3, 3, 4, no hay más, ¿no? Entonces tendríamos aquí también 1, 2, 3 y 4. Sabiendo que X son el número de personas que habitan, ya sea en 1 cuarto, en 2 cuartos, en 3 cuartos o en 4 cuartos, dependiendo mucho al número de personas, ¿no? Entonces, con esto yo puedo, dice, determinar y colocar de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo,
¿cuántas, vamos a decir, cuántos en un cuarto con 2 habitantes? ¿Cuántos tenemos? Tenemos que verificar en un cuarto 2 habitantes. Tendríamos, a ver, 2 habitantes sería, en este caso, lo voy a hacer con rojo para subrayar, ¿no? Y tendríamos aquí 1, 2, 3, 2, a ver, hemos dicho 2, 1, 2, 1, 2, 1, no hay más, ¿no? Tendríamos, ¿a cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Tendríamos aquí entonces 5 familias, ¿no? Que tienen, vamos a decir, habitan en un cuarto 2 personas. Creo que son 6, porque ¿Dónde hay más? A ver. ¿No hay? ¿No hay? No hay, ¿no? Son 5. A ver, vamos a ver cuánto va a ser. Oficialmente estarían representadas 4, no hay más. 5. A ver, vamos a ver después. Tiene que ser 50, ¿no? A ver, ¿cuántas tenemos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 6, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Parece que está faltando uno. 49. 49 datos. Alguno tal vez me he equivocado, me he saltado tal vez. Tal vez ha sido justamente el 2-1. Ya, veremos con los otros, ¿ya? Vamos a verificar después si realmente el número de observaciones están correctas o no. En dos cuartos, 2 habitantes. En 2 cuartos, vamos a ver, 2 cuartos, 2 habitantes. Vamos a ver mejor los habitantes, ¿no? 2 habitantes en 2 cuartos. No hay aquí 2 habitantes, tampoco existen y tampoco existen. Entonces no hay más habitantes. Peor va a ser en 3 cuartos 2 habitantes, ¿no? Entonces no tenemos ya el resto de esos valores. En un cuarto 3 habitantes. 3 habitantes en un cuarto. No estaría el caso. 3 habitantes en un cuarto. Aquí tendríamos a 1, 2, 5, 6, 7, ¿no? Tendríamos aquí a 7, entonces. Luego tendríamos en 2 cuartos 3 habitantes. En 2 cuartos 3 habitantes. Entonces también tendríamos aquí 1, 3 habitantes, 2, 3,
4 y no hay más. Entonces tendríamos también 4. 3 habitantes en 3 cuartos. 3 habitantes en 3 cuartos, creo que no hay. A ver. No hay. Y tampoco va a haber 4 habitantes en 3 cuartos, ¿no? O 3 habitantes en 4 cuartos. Luego, en un cuarto, 4 personas. En un cuarto, 4 personas. 4 personas sería aquí una. En un cuarto existen 4 personas. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tenemos 10 personas o 10 familias donde tiene la familia 4 habitantes y están en un cuarto. En 2 cuartos, 4 habitantes. En 2 cuartos, 4 habitantes. Entonces también 2 habitantes, hemos dicho, no es el caso. 4 con 2 habitantes, ¿no? 4 con 2 habitantes, aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, tendríamos a 5. 4 en 3 habitaciones, en 3 habitaciones, 4 personas. 4 personas en 3 habitaciones, tendríamos a 1. No hay más, ¿no? Solamente es 1. Y no va a haber consecuencialidad en el otro caso. 5 habitantes en un cuarto. 5 habitantes en un cuarto. No hay 5 habitantes en un cuarto. 5 habitantes en 2 cuartos. Tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tendríamos a 5 personas que habitan en 2 cuartos. 5 personas que habitan en 3 cuartos. 5 personas que habitan en 3 cuartos. Tampoco tenemos. Y tampoco vamos a tener que habitan en 4 cuartos. 6 personas en un cuarto. 6 personas en 2 cuartos. En 2 cuartos. En 3 cuartos, 3 cuartos. En un cuarto. 6 personas en un cuarto. Tengo 1. Personas en 2 cuartos, 6 personas. Vendría a ser también, aquí tendríamos a 1, 2,
dos nomás, ¿no? ¿No hay más? Dos. Tendríamos a dos personas que 6 personas habitan en 2 cuartos. 6 personas habitan en 3 cuartos. 6 personas habitan en 3 cuartos. Aquí tengo una, tengo dos. No hay más. También tengo aquí a 2. 8 personas que habitan en un cuarto. Sería esta y esta. 8 y en 4 cuartos. No hay en un cuarto, no está. En 2 cuartos, 8 personas. En 3 cuartos y 2, en 3 cuartos tenemos 4 cuartos, no hay más. Tampoco en 2 cuartos, no hay. En 3 cuartos sería 1, no hay más. Y en 4 cuartos tendríamos a 1 y a 2, ¿no? Así estaría entonces colocado nuestra tabla bidimensional. Entonces, con esta tabla bidimensional voy a ver cuántas observaciones. Me dijeron que eran 50, pero voy a ver, ¿no? Entonces voy a agarrar los totales. Aquí tendríamos a 7, 10 más 4 son 14, 19, 20, 14. Uy, no estoy copiando otra cosa. Aquí solamente hay 5. 5. Aquí es 11. Aquí es 16. Aquí es 9. Y aquí es 5. Y aquí es 3. A ver. Las columnas tendríamos a 10, 18, 17, 18, 23. Tendríamos 9, 18, 20. Aquí tendríamos a 4. Y aquí tendríamos a 2. 20, 43, 47, 49, ¿no? 43, 47, 49. Está faltando uno. Como ya estaban diciendo justamente parece. A ver, 5. Son 16, 32, 32, 41, 46, 46, 49. ¿Dónde está faltando? El 2, 1, pero si está faltando, me está diciendo, ¿no? Entonces vamos a colocar 2, 1 y aquí tendríamos entonces 6, ¿no? Y con eso estaríamos con el total de observaciones y tendríamos de esta manera. Entonces, lo que nos pedían era lo siguiente, no he mencionado, y decía, se pide, hay 4 incisos, que dice A, construir una tabla bidimensional, B, hallar las frecuencias marginales, C, hallar las frecuencias acumuladas,
hallar las frecuencias acumuladas de hallar medias y varianzas marginales, hallar medias y varianzas marginales, y hallar la covarianza. Esos 5 incisos nos pedían, entonces había que determinar y proceder de esa manera, ¿no? La tabla de distribución, el inciso A, hemos construido la tabla bidimensional de esta manera, ¿no? Luego me piden, dice, hallar las frecuencias marginales, y que habíamos dicho que eran las frecuencias marginales de X, la frecuencia marginal de la variable X, ¿quién vendría a ser? Dado por la variable X y su f y punto, ¿no? El total. Entonces tendríamos a 2, 3, 4, 5, 6 y 8 con sus frecuencias marginales que van a ser 6, 11, 16, 9, 5 y 3. Sabiendo que en el total vendría a ser, dice, el valor de n, que era igual a 50, ¿no? Porque aquí la sumatoria va a ser igual a 50. Y esa sería su frecuencia marginal de la variable X. La frecuencia marginal de la variable Y también sería dado, dice, a través de su variable y su frecuencia marginal punto J. Y también en este caso tendríamos a la variable como 1, 2, 3 y 4, y sus totales, sus frecuencias marginales serían dadas por 24, 20, 4 y 2, teniendo también un total de n que va a ser igual a 50. Ese sería el inciso B, las frecuencias marginales. El inciso C, hallar las frecuencias acumuladas. Uy, ya nos hemos pasado. Es 20 ya. 21. Bueno, eso, a ver si tratan de encontrar a sus frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Frecuencias absolutas acumuladas, como también hallar sus medias, varianzas marginales y las covarianzas. A ver si consiguen determinar los incisos C, D y E. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ¿cómo podrían determinar también a sus frecuencias absolutas acumuladas? A través de sus datos. A ver. Entonces, nos vemos el lunes, jóvenes. Ya nos hemos pasado, ya tengo otra clase. Tengo que ir. ¿Listo?